Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 1 de febrero. Empieza el segundo mes de este año 2021 y debo empezar, bueno, con lo que está pasando en la autopista, bueno, en la carretera entre Arraiján y Panamá. Hay gente que tiene 2 horas de estar en este tranque sin visos de resolverse. Así que si usted no ha salido de la Chorrera, no ha salido de la Arraiján, pues dése la vuelta o tome directamente la vía Centenario para evitar este engorro. Un día en el que Colón termina con 13 fallecidos, uno de los meses más fatídicos de esta provincia atlántica. Menos casos de COVID. Hoy que debe reiniciar o reinician varias actividades comerciales, entre ellas la apertura de centros comerciales. Se especuló todo el fin de semana que el anuncio de mañana puede darse anunciando que van a abrirse restaurantes y lugares de expendio de comida antes del 15 de febrero, que recordemos, es lunes de carnaval. Así que, bueno, así andan las cosas referente al COVID. Pues lamentar también la muerte de don Ricardo Ríos Torres, pues un nacionalista, escritor, un intelectual, pues que siempre fue colaborador de los diferentes medios, además, pues mi profesor en la USMA y del círculo de lectura de esta universidad. Y debo felicitar o agradecer a todos los que nos han llamado para felicitarnos por la transmisión ayer. Panamá vence 6-3 a Venezuela en el primer juego de la Serie del Caribe. Así que gracias a todos los que nos están felicitando porque esta casa está transmitiendo este evento deportivo máximo de nuestra área y del rey de los deportes, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Usted qué sabe de deporte? ¿Qué le pasó al Real Madrid? Bueno, ya del Real Madrid yo no sé ni qué pensar. Eso es malo. Buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días a los que nos siguen por radio en cada doble continente y por televisión en Canal 21 Next TV. Aunque usted no lo crea, hay muchas cosas que contarles, buenas, regulares, y las noticias que son noticias que por su naturaleza nos preocupan. Pero en medio de todo, tenemos 2 tranques que tienen la paciencia de la gente colmada, ¿no? El tranque del viernes pasado, en la que por una protesta por allá por Capira, unos cuantos ciudadanos reclamando un barrio digital provocan un tranque de 4 horas. Inmenso. Bueno, hoy ese tranque se produce porque se demora una cosa que se había anunciado con tiempo, ciertamente, que el fin de semana a partir del viernes, sábado y domingo, a las 4 de la mañana se abría. Bueno, a nadie le dijeron que no se iba a abrir. Ahí está el resultado. Miles de personas molestas. Porque usted es lo que tiene que decir. Si usted sabe lo que iba a pasar. Entonces, en todos lados, uno se entera cuando está en el carro, ya al frente del problema. ¿Y qué puede hacer? Sí. El tranque está ahora mismo. Y va a ver usted que van a dejar las 3 vías y los que quieren salir de la ciudad se van a encontrar con una vía, un tranque para ir de nuevo. Alguien tiene que prestarle atención, hay que tener respeto por la opinión pública, ¿eh? Respeto, eso es lo mínimo que hay que tener. Algunas cosas importantes están ocurriendo en el mundo. Mientras usted se toma su café tranquilo allí, porque ni se mueva, porque esto nos dijeron que iban a aperturar esto como a las 6 y algo. Cuando son las 6, son las 7 y no han abierto. Pero si lo abren a las 6, mientras se desaloja, comienza el tranque, la molestia, etc., a usted le toca un poco más tarde. Síganos en la radio y le contamos. Una noticia buena. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy con la oposición, con el Partido Republicano, para discutir con ellos el manejo de su propuesta de darle apoyo económico por COVID. Hay discusiones con respecto al monto y cómo se debe distribuir la ayuda. Bueno, Biden aceptó una reunión con el Partido Republicano. Esta reunión será bipartidista. Van a participar tanto los republicanos senadores como los republicanos demócratas. Así es que se gobierna una nación. Porque este no es un problema de los demócratas, este es un problema de los Estados Unidos. Y los grandes problemas se deben resolver por la vía del diálogo entre las fuerzas políticas. Ahí no se está reuniendo a Cuanón, ni a la sociedad civil, ni a nadie. Se está reuniendo los partidos políticos que están representados, ¿dónde, Fernando? Sí. En el Senado. Esa reunión debe ocurrir hoy
entre presidentes. Le voy a dar una cita, pero esas citas de espectáculos. Dice que medio embarazada no es un concepto. Inglaterra debe definir si es aliado de la Unión Europea o de los Estados Unidos. ¿Qué le parece esa frase lapidaria? Emmanuel Macron, al dirigirse al primer ministro de Inglaterra, le dice, o tú estás con nosotros o estás con los Estados Unidos 100%, porque una cosa es incompatible con la otra con respecto a los intereses geopolíticos de la región. No es que somos enemigos, pero Trump sembró suficiente tormenta y el que siembra vientos de tempestad. No, el que siembra vientos cosecha tempestad. Aquí está. Una respuesta lapidaria. Esto hizo, ¿se acuerdan aquellas temerarias acciones de las grandes farmacéuticas? Que se creen las dueñas del mundo y efectivamente así actúan. Bueno, la presión de la Unión Europea lo hizo aflojar y ahora se aparecieron vacunas para Europa. Igual que viene para Panamá. Acuérdense que nosotros tenemos acuerdo. Panamá no tiene acuerdo con Moderna, porque no tenemos acuerdo con AstraZeneca, con Johnson Johnson y Pfizer y por ahí ha brotado. Para que tengamos claro. Pero la presión de Europa y ya la plataforma de la OMS comienza a recoger vacunas y ellos harán otra distribución cuando tengan vacunas suficientes para repartir equitativamente al mundo, que es lo que normalmente hace el equilibrio. Por eso que hay gente que habla de la Organización Mundial de la Salud, porque no conocen el trabajo que esa gente hace a nivel global. Entonces, bueno, hay gente que quiere opinar de todo sin saber de nada. Bien. También hay otra noticia importante. En los Estados Unidos, en este fin de semana, el equipo completo del presidente Trump, que lo tiene que defender frente al impeachment, que se presentará dentro de 8 días, renunció en pleno. Ya habilitaron los 2 carriles, don José. Ya viene todo el mundo a la ciudad. Eso tapa a las 4 de la mañana, pero le debieron anunciar a la gente. Ese es el tema. Acuérdense que la gente que viene para acá se levanta ¿a qué hora? A 3 de la mañana. Esto no es relajo. Uno se levanta a las 3 de la mañana para estar al tiempo donde debe de estar. Bien. El equipo legal del presidente Trump renunció completo. Se fue. ¿Y sabe por qué se fue? Porque el presidente Trump quería que su defensa se basara en la argumentación de que las elecciones habían sido un fraude y que a él le habían robado las elecciones. Y los abogados le estaban diciendo: nosotros no podemos argumentar algo que ya la Corte decidió que es legal. Y la Corte estatal. ¿Por qué? Porque un abogado en las Cortes, en las Cortes a defensa no puede hacer argumentos falsos. Y pueden perder la idoneidad. Y ellos dijeron: ¿sabe qué? Nos vamos. Pero ya el presidente recontrató a otro equipo. Y está en discusión porque los senadores republicanos ahora dicen que el presidente Trump lo que hizo fue inaceptable y él debe tener rendición de cuentas, pero que no es el Senado al que le toca esa decisión. Y se ha generado una polémica entre la decisión del Trump y el señor McCarthy, jefe de la minoría de senadores, de representantes en la Cámara, contra las tercer mando republicano en el Senado, de querer sacarla de ahí, del puesto. Ella es jefe de bancada, el equivalente a nosotros. Y entonces hay una pelea entre senadores republicanos, hay gente renunciando del partido, hay gente que se ha vuelto más trumpista que Trump. Y todo eso va a ocurrir. Todo esto es un proceso que se está desarrollando en los Estados Unidos y esto crea dificultades también en la administración Biden. Por eso que Biden, con esa experiencia que le da la vida de haber sido senador por tanto tiempo, de vicepresidente por tanto tiempo, hoy se va a reunir con quien tiene que reunirse. Él no puede decidir las grandes cosas de su política interior y exterior sin un consenso con el Senado y la Cámara de Representantes. Porque ahí está la fuerza política de todos los países. De todos los países. Bien, ahora le hablo un poco más sobre eso. Pero le informo. En la mañana de hoy, que era las 11 de la noche en Inglaterra,
las 7 de la mañana, de la noche aquí en Panamá, se dio un golpe de Estado en Myanmar, la antigua Birmania. ¿Se acuerdan de Aung San Suu Kyi? Premio Nobel de la Paz 1991. Ganó las elecciones con el 86%, hoy se inauguraba. Pero tuvo 20 años en arresto domiciliario. Hoy se inaugura el Congreso que le iba a reconocer su triunfo. Bueno, ayer los militares dieron un golpe de Estado. Amaneció la capital tomada, todas las radiocomunicaciones, las redes sociales tumbadas. Bueno, que sea un país. Y solo se escucha la voz de la televisora militar. Un golpe de Estado, eso es lo que es. No le pongan cuento de que nada, esto es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el mundo. Sí. Hay un vacío. Mire lo que Macron le dice al señor Boris Johnson, lo que los periódicos ingleses le decían a Europa. Ellos que dependen de Europa por el Brexit. Y Macron lo que le dice a Johnson, si tú quieres estar con nosotros es una cosa, y si tú quieres estar con los Estados Unidos, entonces las normas son otras. Mire el mundo por cómo va. Y mire lo que Xi Jinping le dice a Biden. China es imparable. Y continúa el forcejeo militar entre el estrecho de Taiwán y el mar de la China. Movimientos militares, aviones, Estados Unidos, para que usted vea cómo... Bueno, lo de Myanmar es realmente, esos militares son gente, pues, son una especie de gran hermano, es decir, nadie sabe quién manda en ese país, y un país que ha hecho locuras, por ejemplo, ellos tienen el timón a la izquierda, como los ingleses, pero los carros funcionan al revés. O sea, imagínense bajarse de un bus y pasar enfrente de un bus para... Sí, ellos quieren ser de izquierda, pero en realidad son de derecha. Hicieron la moneda ahí está basada en el número 9, porque las cabalistas de ellos decían que más que el 10 era el 9. Así que imagínense no tener billetes en múltiplos de 10, de 5 y 10, sino en 9. Y ellos fueron los que impulsaron la liquidación militar, de estas minorías sí, que han sido casi exterminadas y correteadas de todo el territorio. Y aquí esta señora se prestó para eso. Sí, y que ella crea que haciéndole juego a los militares, bueno, ahora le dieron un golpe de Estado. También le informo de dos cosas en nuestra América para que usted le preste atención. La represión terrible que hubo ayer contra migrantes guatemaltecos en México y centroamericanos en general. El problema de migración sigue siendo un tema y la posición de México frente a esto es para llamar la atención. Y la última de América Latina la hace el señor Bolsonaro. ¿Sabe lo que dijo Bolsonaro, Fernando, estimados televidentes? Dice que el gobierno federal, no tiene nada que hacer en el traslado de la ayuda de oxígeno que le quieran llevar a Manaos. ¿Qué les parece? Sí, el gobierno federal no tiene nada que ver con lo que pasa y se muera la gente en Manaos, que es parte del gobierno federal. Un estado de Brasil, ¿no? Son las locuras que hemos puesto nosotros como presidentes en nuestra región. Y recuerde que en América Latina tendremos elecciones, pero antes de eso, Fernando, veamos lo que está ocurriendo en el COVID. Algunas informaciones antes de la cifra. Los Estados Unidos ayer, por primera vez, después de 2 meses, baja la cifra, y eso es una buena noticia, de menos de 100.000 personas hospitalizadas, bien sea en cama o en cuidados intensivos. Baja. Contrario a lo que pasa en otros países, en donde en Portugal la presión sobre la UCI es extraordinaria, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Ciudad de México, lo que está pasando en Bogotá, lo que está pasando en Perú. Y veamos las cifras globales para que ustedes den una idea de cómo está el COVID. 103.676.807 son los casos totales en el mundo. Ha habido 2.249.953 fallecidos. Ya hay 86.151.289 vacunados. La tasa de letalidad mundial es de 2.17%. Hablando de lo de Estados Unidos, el caso es que ayer pues amanecieron con 26.767.177 casos totales. Hay 452.279 fallecidos.
El número de casos reportados ayer es de 124.168 con 2.114 fallecidos, una tasa de letalidad de 1.69. Y déjeme darle a algunos países de América Latina nuestros los números. Brasil tiene, voy a redondear, 9.2 millones, Colombia 2.1 millón de positivos, Argentina tiene casi 2 millones, México tiene 1.900.000. No, ya México hoy es 2.023.170. Chile, perdón, Perú con 1.200.000. 1.138.000. Bien, por ahí estamos. Y esta situación, Brasil con casi más de 223.000 muertos. 224.622 fallecidos. Fíjese esta cifra, nos está indicando, y con nuevas variantes del virus que se están produciendo y que se han descubierto en el mundo, que son parte de este virus y que todavía nadie la ha clasificado como cepa pura de un nuevo virus. Estas son desprendimientos de la cepa principal que se están dando y que en cierta medida alertan sobre una mayor capacidad de reproducción de este virus y en cierta información revela una alza en la cantidad en el índice de letalidad de este virus, que se desprende de un linaje del árbol genealógico central del COVID, del SARS-CoV-2, que es el nombre científico de este virus, que se conoce con el nombre de la enfermedad COVID-19. Téngalo allí, porque estos números son importantes. En los Estados Unidos, en el día de hoy, y por las próximas 24 horas, se será sometida a una especie de frío ártico. 115 millones de norteamericanos afectados por temperaturas árticas, en donde se recomienda a la gente que no salga. ¿Y cuál es el problema de esto? Que al no salir no hay forma de no estar cerca, y ese es el ambiente ideal para la contaminación. Se ha demostrado que precisamente en la burbuja familiar, cuando se amplía, ahí está la mayor contaminación. Y al no poder salir con mayor espacio, entonces la gente tiende a estar más pegada por el frío. No hay forma de ir. ¿A dónde va a coger usted un aire? Un tercio de la población norteamericana afectada por este bárbaro temporal. Algunas cosas de nuestra región, Fernando, para ir a los Estados Unidos. Recuerde que este domingo habrá elecciones generales en Ecuador. En medio, quizás, Fernando, esta va a ser unas elecciones que incluso desde el viernes las fuerzas de oposición, que son las que están marcando de primero, o sea, las fuerzas de oposición están representadas en Araúz, en Lazo y en Yaco Pérez. Los tres. Las encuestas terminan poniendo a Araúz de primero, pero hay encuestas que ponen a Lazo de primero, pero son los tres dirigentes, los tres son de oposición. La oposición advierte de la intención del señor presidente Lenín Moreno y su estructura de poder de posponer las elecciones. Ayer comenzaron la impresión de las papeletas que debieron estar hace un mes. Sí. Y entonces hay todavía la incertidumbre en Ecuador si este gobierno va a posponer las elecciones, como ya lo había hecho, se acuerda, en Bolivia en varias ocasiones, Áñez, varias veces, hasta que los indígenas se tiraron a la calle y dijeron, va a haber elecciones, hubo elecciones y los indígenas los barrieron. Bien. En Ecuador hay una cosa cierta, va a ganar la oposición. Sí, gane quien gane, gana la oposición. ¿Cuál de las tres opciones está por definirse? El orden varía. En las últimas encuestas que tenemos nosotros, Araúz aparece de primero con una ventaja bastante considerable. En otras aparece Lazo con 8 puntos por encima de Araúz. Y en cuarto lugar, subiendo, aparece Yaco Pérez, el dirigente indígena de gran prestigio. Mientras eso está ocurriendo, en Brasil, mis queridos televidentes, la situación de Brasil, de Bolsonaro, se le complica. Aparte de la salida del ministro, están pidiendo el enjuiciamiento del presidente.
Y la situación de Brasil desde el punto de vista económico sigue siendo cada día peor. No hay visos de recuperación porque no hay visos de estabilidad en la política macroeconómica del señor Bolsonaro. Y ahora al caérsele su principal aliado en los Estados Unidos, se le plantea un problema nuevo. Usted se fija que Bolsonaro no ha admitido criterios sobre la nueva situación en los Estados Unidos. No. Y tú no puedes pretender ser la segunda potencia de la región sin tener alianza con la primera potencia de la región, ¿o sí? Sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque uno de tus mercados más importantes para tu aluminio, para tu acero es Estados Unidos. Estados Unidos. Bien, mientras eso está ocurriendo, el deterioro de la situación política de su amigo, el presidente Francisco Sagasti. Sugasti, sí. Sugasti, ¿no? Sugasti, sí. Sugasti. Ese amigo de Fernando. Es ingeniero, vino de un partidito que no tiene nada, no tiene peso, ni en el partido, ni en el Parlamento, ni en la sociedad. Y ahora todo el mundo le está diciendo lo que tiene que hacer. Y cuando alguien le dice a uno todo lo que tiene que hacer, lo que hace uno es que no hace nada. No hace nada. Y entonces el Perú está estancado. Haciéndole caso a aquella consigna famosa, caiga que él caiga. Bueno, cayó Perú. Y elecciones son en abril. Y las corrientes juveniles particularmente, y de la gente más cabreada con el sistema político, que son la mayoría, están pidiendo constituyente para cambiar las reglas del juego y distribuir el poder político para quitárselo a los partidos. Y esto plantea un problema, porque Perú tiene una gran posibilidad de recuperarse, solo está condicionado a la estabilidad política que no logra Sugasti. El tercer presidente de los últimos meses. Sí, meses. De los últimos meses, 3, 1, 2 y 3, hasta uno por mes. Y esa situación se comparte en gran medida con lo que está pasando entre Chile y con diferencias en Argentina. Y si usted se va a Colombia, las masacres, la confrontación, la destrucción de la economía, la caída del Producto Interno Bruto. Si se va a Venezuela, la situación de pobreza que hay en ese país, de pobreza de toda clase, nos obliga a nosotros a mirar. Y si se va a Centroamérica, la situación de Guatemala, aunque usted hable de Bukele, la situación de El Salvador, es una situación de distribución desigual de la riqueza enorme. El poder está en un lugar solamente. El presidente Ortega, y fíjese esta locura, propone la creación de una comisión especial para estudiar el interespacio. El extraterrestre. El extraterrestre, la luna, porque eso pone a Nicaragua, esto no es relajo, no. Hay una nota del señor presidente de Nicaragua creando la comisión para estudiar el extramundo. Extramundo, sí. Y la luna, y me imagino que las facetas de la luna, la influencia que ella tiene en la situación paranoica de quienes dirigen ese país. ¿Usted cree que un país como Nicaragua, en este momento, atrapado en la profunda crisis que la tiene este caballero, en manos de la corrupción de unos cuantos, en que su propia gente está en contra de ellos, las propias gentes del partido de los sandinistas, se hable el presidente de la República con una ñamería como esta? ¿Usted considera que eso está de acuerdo? Usted fue el que me mandó eso. Yo pensé que era... Yo también pensé que era relajo. Pero eso está en las cadenas de televisión. Sí. Del mundo. Entonces se llama una huida no hacia adelante, hacia arriba. Sí, ellos quieren caminar al espacio. Y entonces uno se pone a pensar, es que estos sí están en el espacio. Sí, están perdidos, estos están fuera del mundo terrestre. Y terminamos un poco con los Estados Unidos. Fíjense los Estados Unidos en qué situación se encuentra. El presidente Biden, que ha sido criticado, ha usado las órdenes ejecutivas, que fue un instrumento que usó el presidente Trump para bypassear el Senado y el Congreso en general, para dar órdenes. En la Constitución de los Estados Unidos eso es una laguna. Bueno, Biden se montó en eso para desmontar todo el andamiaje que Trump hizo y ir un poco más allá. Y ha logrado una serie de ajustes estructurales en los Estados Unidos y hoy va a pronunciar un discurso en política exterior. Prestémosle atención a esa visión geopolítica del presidente de los Estados Unidos que nos va a indicar hacia dónde él piensa. Mientras
en cada una de las ramas del Senado de los Estados Unidos, las confrontaciones entre los grupos de ultraderecha del Partido Republicano y los grupos conservadores del Partido Republicano. O sea, porque en los Estados Unidos ser conservador y republicano es casi sinónimo. Es casi sinónimo. Pero estos son locos del extremo, igual que tienen los demócratas. Entonces, confrontación entre ellos, en una lucha interna dirigida por el expresidente Trump y el presidente el que dirige la minoría, el señor McCarthy, ha creado, junto con una señora de Georgia y un joven Garrett no recuerdo dónde es, una pelea interna en el Partido Republicano, que se convierte la Cámara de Representantes en una especie de tinglado. Y el Senado de los Estados Unidos, con la presencia de Ted Cruz y de el tipo el de Missouri. Que ahora ha bajado un poco el tono. Ahora los republicanos en el Senado se van a reunir con el presidente Biden y los demócratas para buscar un acuerdo, que así es que deben funcionar, particularmente en este momento. Pero allí también la pelea interna por el control del partido para las postulaciones del 22. Acuérdense que el Partido Republicano tiene que hacer primarias y Trump ha dicho que el que no está con él tiene el poder para paetarlo, porque el Partido Republicano es de Trump, según Trump. Y hay grandes empresarios que apoyaron y apoyan el partido, que se comenzaron a salirse ya. Y esto nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos. Se perdía una elección y se reorganizaban. Este fenómeno nuevo de división en el partido, este fenómeno nuevo de un poder en el presidente Biden, más allá de lo que la Constitución dice, porque como al no ser clara la Constitución, recuerda que en estos países las constituciones son indicativos más que nada del grado de libertad que un ciudadano tiene, pero no limita el poder del presidente. En Estados Unidos el presidente es casi como un rey, y el presidente Trump lo convirtió en el rey, sin control. Entonces ahora nos enfrentamos a una nación con una Corte Suprema de Justicia conservadora en su esencia, filosóficamente hablando, pero apegada a la ley constitucionalmente hablando. Eso es un buen avance. Nos encontramos a unos medios de comunicación altamente susceptibles a buscar investigaciones, y se enfrenta a los Estados Unidos a una carrera mediática en la que la mentira constituye uno de los elementos del debate. En esa situación, observe el mundo cómo se está distribuyendo y los focos de poder que están surgiendo a lo largo en los Estados Unidos, en América Latina y Sudamérica por las elecciones que vienen, en Europa, en el Medio Oriente, y la situación que se le complica al señor presidente Putin con las movilizaciones masivas del fin de semana por Navalny y las acusaciones de corrupción de aquel palacio que dice que él no se construyó. Un palacio que costó 1.375 millones y salió ayer un multimillonario ruso para decir que es amigo de Putin y que los Estados Unidos lo condenó, lo sancionó por los negocios que tiene con Putin. Dice que no, que el palacio es de él. El palacio existe. Esto es lo que dice, que no es de Putin, que es de él. Todo esto, esta complicación de Putin, esta confrontación en China, esta situación de Japón, Corea del Sur, esta capacidad militar atómica de Corea del Norte, ponen un mundo complicado que requiere nuestra inteligencia, porque lo que le voy a decir le puede parecer contradictorio. En medio de todo eso, esa es la mejor situación para que la República de Panamá define una política exterior consona con su posición geopolítica. Por eso le hablo de eso. A la vuelta hablaremos de COVID, hablaremos de los procesos de apertura que se deben dar, hablaremos de la mina de cobre. Usted sabe que nosotros tenemos que revisar ese contrato. Cuando en 1997 se aprobó el contrato de Minera Panamá, ¿usted sabe? Minera Panamá, no Petatilla, Minera Panamá, que es la mina esta. Sí, esta mina. ¿Usted sabe cuánto costaba, cuál era el costo de producción del cobre? 0.62 la libra. ¿Sabe cuánto era el precio del cobre en ese momento? 0.85.
Como consecuencia había 0.25 Sí, de ganancia. Por eso es que las regalías en esa ley se pusieron en el 2%. claro. ¿Sabe cómo es ahora? El costo de producción hoy es de 0.92 la libra. El valor de la libra de cobre hoy es de $3.65, lo que deja un margen de 2.75. Entre 0.25 y 2.75 hay 2.50 por libra. ¿Usted no cree que debe haber una mejor distribución de esos ingresos, como lo hace el mundo en general? Esa es la discusión que se va a dar en el proceso minero. A la vuelta vamos a hablar de todas estas cosas que son las cosas importantes. Importante.